Desafortunadamente, no solamente aquí entra a ser relevante el género, que por supuesto lo es, sino también la experiencia, la capacidad técnica, pero sobre todo la sensatez para entender el aporte y sobre todo la estabilidad macroeconómica que le aporta este sector a este país. Para entender el desarrollo social que le aporta este sector al país. Y aquí, ministra, nadie quiere desconocer sus capacidades. Sin embargo, encontrando su hoja de vida, la única experiencia que pudimos encontrar fue su experiencia muy loable como docente durante 8 años. Pero no logramos evidenciar esa experiencia específica en un sector tan importante. Y en este ministerio, especialmente sí que se necesita de esa experiencia específica, señora ministra. Entiendo que de pronto por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, la de su señor padre, pues ese sea el mérito que usted tenga hoy para estar ocupando la cartera como ministra en un ministerio tan importante y de tanta tecnicidad. ¿Cuál fue la razón para que usted hubiera tenido que entrar a 12 días de su posesión en un tiempo récord, modificando 31 cargos con su manual de perfiles? Cargos asesores y cargos directivos, para que pudieran cumplir filósofos, antropólogos, teólogos, y así reemplazar y además prescindir de una gente muy importante y de mucha experiencia que venía de tiempo atrás en el ministerio. Pues uno se pregunta si el cambio de ese manual de perfiles se dio bajo el principio del amiguismo. Aquí muchos dicen que 100 días es muy poco tiempo para citar a un debate de moción de censura. Y yo quiero decirle que en menos de 100 días usted ha logrado un verdadero tsunami económico, una incertidumbre en los mercados, y no lo digo yo. Fíjense en ustedes que fue su propio ministro de Hacienda quien salió a manifestar que se estaba generando por sus afirmaciones una preocupación con los mercados. Eso no lo dice Carolina Arbeláez, eso no lo dice la oposición. Eso lo está diciendo su mismo ministro de Hacienda. Su teoría de crecimiento económico nos preocupa mucho, ministra. Por esa razón, aquí yo creo que muchos representantes también están preocupados, sobre todo los de esas regiones que dependen de este sector, conscientes de que aquí no queremos que la economía decrezca, señora ministra. Muy por el contrario, queremos generar riqueza para poder distribuirla con los más pobres. Y ministra, yo no pretendo echarle la culpa, por supuesto que no, del aumento del dólar, que por la coyuntura económica, sin lugar a dudas, de la guerra, de la inflación, de la recesión, pero si se suman sus declaraciones irresponsables, han logrado esa devaluación del peso y que hoy estemos en el top de las monedas más devaluadas del mundo. Solo hemos podido escuchar anuncios ligeros, ministra, que han causado un pánico económico que está tipificado en el Código Penal en el artículo 302. Ministra, usted está divulgando al público información inexacta que puede afectar la confianza de los mercados de valores. Y eso es un delito. Así que lo mínimo que en esta plenaria le queremos pedir es prudencia. Por lo menos en lo último que espero de los días que le quede como ministra. Hablamos aquí de una tormenta perfecta que se está construyendo. Miren ustedes, una reforma tributaria, un acuerdo de Escazú y unos anuncios de no firmar nuevos contratos que han hecho que las empresas extranjeras tienen que reajustar esas inversiones para el próximo año y de invertir a la mínima obligación del contrato.
O sea, más o menos iniciar un plan tortuga, ministra, precisamente por tanta incertidumbre. Para el año 2022, solo la industria petrolera va a lograr un aporte fiscal de 61 billones de pesos al fisco de la nación. Esto equivale a 3 reformas tributarias. Las exportaciones de hidrocarburos representan el 50% de las exportaciones, 13.000 millones de dólares que se reportan en exportaciones. 100.000 empleos directos y más de 500.000 empleos indirectos, sin contar con esos empleos que genera Ecopetrol, que son aproximadamente más de 100.000 empleos también. Y lo que podemos ver aquí es que hace pocos días se aprobó un presupuesto general de regalías por 30 billones de pesos en 2 años. O sea, las regalías le van a aportar a este gobierno 60 billones de pesos, más de 60 billones de pesos. Regalías que se necesitan para la inversión social, colegas. No solamente para eso, señora ministra, son 60 billones que se pueden usar para financiar la transición energética. O yo le pregunto de dónde va a salir esa fuente de financiación para la transición energética que tanto usted está hablando. Una transición energética que según Fedesarrollo va a costar 38.000 millones de dólares a 2035. ¿De dónde va a salir la plata? Y ahí estamos hablando que el dólar no estaba a 5.000 pesos, porque ahora seguramente importar energía solar va a ser mucho más costoso con el precio del dólar hoy día. Hasta el momento no sabemos cuánto vale, ministra. Usted ha hablado de que se va a demorar 6 meses en hacer ese proceso de transición energética. Iniciaron un proceso de escucha y de diálogo con las comunidades, eso me parece muy loable. Pero de verdad entonces salir a hacer primero anuncios irresponsables sin ni siquiera primero tener una hoja de ruta generando un pánico innecesario. Yo quiero aprovechar este espacio para decirle que usted no es la primera que habla de transición energética en Colombia. En este país llevamos desde el año 1992 estableciendo una ruta de transición energética. Entonces, ¿por qué la revista Bloomberg nos cataloga como uno de los 4 países más avanzados en transición energética, ministra? Entonces, de verdad, vamos a desconocer de manera prepotente que Colombia ha avanzado en materia de transición energética. Yo creo que eso no es justo. Hay mucho por ajustar, ministra, y usted tiene una gran aliada, la ministra del Medio Ambiente, una mujer que conozco de sus capacidades, una mujer que sé, que sabe de transición energética y cómo se puede hacer de manera responsable. Con la doctora Susana Muhammad tuve la oportunidad de estar en el Consejo y trabajando por declarar la crisis climática en Bogotá. Y lo hicimos trazando una hoja de ruta responsable con unos tiempos determinados. Que la transición energética toma un tiempo y que esto no es soplar y hacer botellas, ministra. El cambio climático es una realidad y mi bancada del Partido Cambio Radical no pretende desconocerlo, ministra. Las consecuencias del cambio climático, por supuesto que las tenemos que mitigar. La humanidad está en un código rojo activado, yo lo tengo clarísimo y no lo pretendemos desconocer. Por eso necesitamos esa hoja de ruta clara, planificada, a corto, mediano y largo plazo.
No solamente es el sector de hidrocarburos el que afecta esa huella de carbono, también lo es el mal uso de la tierra, también lo es la deforestación, también lo es la descomposición de los desechos sólidos, las actividades industriales. Entonces, aunque Colombia solo represente ese 0,4% de emisiones de huellas del carbono, no podemos debilitar un sector aliado, sobre todo para lograr las fuentes de financiación de la transición energética. Y yo quiero, ministra, aquí públicamente valorar esa voluntad que usted tiene para destrabar hoy los más de 33 contratos firmados de exploración que tienen problemas o cuellos de botella, como usted los ha llamado. Pero, ministra, usted no es la única que ha intentado destrabar estos contratos. Usted no llegó a descubrir que el agua moja. Estos son unos contratos de los cuales se llevan intentando destrabar hace mucho tiempo. Porque es que aquí esto no depende solamente de la voluntad política suya. Aquí hay muchos factores externos de los cuales depende esa buena voluntad. ¿Ustedes creen que eso va a ser así de rápido como está planteándolo la ministra con un acuerdo de Escazú que acabamos de aprobar? Esto es un refrito. Todos los gobiernos han intentado y eso no lo garantiza nada. Colombia tiene reservas confirmadas de gas y de petróleo, de gas a 2026 y de petróleo al 2028. Y según un informe de la ACP del 2021, desde esas fechas se va a tener que empezar a importar gas y petróleo si no firmamos nuevos contratos de exploración y explotación. ¿Por qué estamos hablando aquí de tener que poner en riesgo nuestra seguridad energética, nuestra soberanía energética? Ministra, aquí hay que tener un plan a 100 años. ¿Cómo le vamos a suministrar el gas natural a las personas que hoy dependen de ellos para cocinar? Que no tengan, ¿cómo les vamos a garantizar que no tengan que volver a la leña? Que al parecer eso es lo que usted quisiera. Y si queremos atacar la corrupción, hacer veeduría a esos recursos es muy importante. FENOGE, por ejemplo, es un fondo que contrata de manera directa. No está obligado a publicar contratos. ¿Sabe cuánto le asignó el BID hace unos pocos días? 34.5 millones de dólares para gastarse. Sin publicación, sin pliegos tipo, sin poderle hacer seguimiento de manera pública, sin poderle hacer veeduría a esos recursos. Entonces yo me pregunto, ¿este no es el gobierno de la transparencia? ¿Por qué no hacemos públicos todos esos contratos que se van a asignar? ¿Cuál es su vínculo familiar o amistoso con el director de la ANM y la próxima presidenta de la ANH? De la viceministra. Aquí nadie dice que usted tiene que gobernar con sus enemigos, pero sí queremos que le hable con transparencia de los vínculos de estas personas con usted al país. Mostrándoles a ustedes la belleza de negocio que tiene montado este gobierno. Toda esta crisis y este decrecimiento al que nos quiere llevar la ministra es porque tienen un negocio cocinado con Venezuela. Fíjense en ustedes. Miren a ustedes el objeto de este contrato, que dice, con una empresa española con domicilio en Madrid,
un contrato con el que se pretende que se asesore jurídicamente a Colombia para iniciar la importación, distribución y transporte desde Venezuela del gas natural. Vamos, señores congresistas, a renunciar a nuestra soberanía energética. ¿De verdad vamos a apoyar este negocio solo porque hay una supuesta llamada coalición de gobierno? ¿Dónde está la responsabilidad de ustedes con sus electores? Pretendiendo apoyar una ministra que quiere hacer un negocio con la riqueza y la soberanía de los colombianos. ¿Será cierto además, ministra, el rumor que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, se va precisamente porque no quiso firmar estos contratos con PDVSA? Yo quisiera que nos aclarara si eso es verdad o es un rumor. Amanecerá y veremos. Vamos a pretender depender de un país que no solamente viola los derechos humanos, sino que además les importa un carajo la calidad de vida de sus ciudadanos y de su gente,